hasta que vengas por mí, yo te serviré. Ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré, por siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí. Hasta que vengas por mí, yo te serviré. Ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré. Por siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí. Hasta que vengas por mí, yo te serviré. Sí, Señor. Señor dice: gracias, soberano. Bendito Rey. Es una noche para renovar tu pacto de amor con el Padre de gloria. Exaltamos tu presencia. Exaltamos tu presencia. Para hacerte tirar la toalla, dejar de seguir al que tanto te ama. Pero esta canción habla de un pacto de servirle. Pero es una respuesta de lo que hizo. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Aleluya. Y esta canción es una respuesta de amor. De gente que lo necesita. De gente que está dispuesta a tomar una decisión firme. Yo no sé qué cosa te amargó. Yo no sé qué situación vino en tu contra para distraerte. El salmista David dijo: bendice alma mía Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. Y no te olvides de su beneficio, porque a veces nos olvidamos. Por eso esta noche es para recordar lo que Él hizo por nosotros. ¿Alguien lo puede recordar? Jesús, amado de mi alma, solo tu amor, todo mi corazón, la vida me cambió para siempre, Señor. Jesús. Gracias, soberano Rey de gloria, por este tiempo. Bendito Dios, exaltamos tu presencia en esta casa. Te damos gracias, Rey, por manifestarte aquí, por estar con nosotros. Gracias, Rey de gloria, por la palabra que se va a soltar a tu pueblo en esta tarde. Bendecimos tu presencia, Rey hermoso y precioso. Gracias por estar aquí, Padre Celestial. Bienvenido a este lugar, Espíritu de Dios. Bienvenido a este lugar. Gracias por la prédica que nos vas a dar en este momento. Eterno Padre, gracias, Señor soberano, que tu pueblo esté con los 5 sentidos espirituales y naturales abiertos para poder captar lo que se va a enseñar hoy en tu nombre y para que tú seas glorificado. Damos gracias, soberano Rey de gloria. Bendito Dios, gracias, Padre Celestial. Bendecimos la vida de la gente que nos ve por redes sociales también, eterno Dios, por YouTube y Facebook. Te damos gracias, Dios soberano, por sus vidas. Bendecimos sus vidas también, eterno Dios. Gracias, en el nombre de Yeshua, amén. Amados, bienvenidos, tomen asiento, pongan las sillas acá adelante también, pónganse cómodos. Bienvenidos a la casa de su Padre Celestial. Dios les guarde, Dios les bendiga. Sean bienvenidos, sean amados, sean prosperados en todo, así como prospera su alma.
Bienvenidos, 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 bienvenidas. Hoy el Padre me ha encargado predicarte sobre finanzas del reino. ¿A quién interesan las finanzas del reino? Sí. ¿En serio? ¿Seguro? Ok. Dile al que está al lado tuyo, tienes que ser financieramente sano. Financieramente sano. ¿Ya? Tu estado financiero natural es el estado de tu finanza en el espíritu. Porque hay finanzas espirituales. ¿Ya? Pastor, ¿cómo que hay finanzas espirituales? Sí, pues en la palabra de Dios dice que Dios tiene su buen tesoro, el cielo. Sí, dice que suyo es el oro y la plata. Dice que arriba hay, ¿qué calles de? Ya, ¿y el oro qué es? ¿Algo chimbo, algo falso? ¿Qué es el oro? ¿Ah? El oro vale. Aquí en la tierra, desde años, siglos, milenios atrás hasta la fecha, la gente se mata por el oro. Sí, hay partes en Esmeraldas que la gente hasta la fecha se muere por el oro. Pues no hace mucho en las noticias salió, pues 11 militares que fueron acribillados por ir a ver esas montañas que hay oro ahí, ¿ya? Para que el gobierno pueda tener el control, pero les metieron bala. Así de valioso es el oro. ¿Estamos? No sé si hablarles porque no. Seguro les predico de eso. Sí. O cambiamos de tema. ¿No? ¿Sí les interesan sus finanzas? No piensen que es prédica de la prosperidad, por si acaso. No piensen que el pastor Julio va a salir con que más den, más van a recibir. No, por si acaso. No soy de esa tendencia yo. ¿Ya? Ok. Sino que a Dios le interesan que las finanzas las tengamos sanas. Amén. Es tiempo de, pues, empezar a salir de deudas. ¿Estamos? Sí, es tiempo de empezar a salir de deudas, es tiempo de ponerse bien, porque Jesús mismo lo recalcó, no debamos nada a nadie. En serio. Y cuando se debe, como que uno está intranquilo, inconforme, no se siente en paz, ¿no? No hay esa paz, esa calma, ¿no es cierto? Puede que todo en el área espiritual la tengamos bien, pero si estamos debiendo dinero, no hay orden en las finanzas, como que no nos sentimos cómodos. No porque querramos hacernos millonarios, ricos, prósperos, lo que sea. Eso depende de Dios también, pero el asunto es que Dios nos quiere con las finanzas sanas. Amén. Y el pueblo de Dios debemos aprender a ordenar nuestras finanzas. Ya, debemos aprender, aunque sea en lo poco, a ahorrar. A dar a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Guardar para nuestras casas, no ser insensatos, porque el que no provee para su casa es un insensato, dice la palabra. El que no provee en todo, empezando en el área espiritual, porque no sacamos siendo proveedores que den económicamente para la casa, pero espiritualmente no proveemos nada, y eso es otro asunto. Amén, hay que proveer en todo, ¿estamos? Entonces hay que sanar las finanzas. A Dios le interesa que su pueblo sea financieramente estable, ¿ya? Ahora pues ya depende de Dios si Él quiere prosperarte, si Él ordena la bendición que te persiga. Y es cuestión de Él qué quiere hacer con cada quien, porque Dios sabe a quién prospera más en las finanzas que a otro, porque hay gente que tiene el don para hacer negocios. Hay gente, perdón por lo que voy a decir, aunque suene raro, hay gente que tiene el don para hacer dinero. Hay gente que tiene visión para hacer negocios. ¿No es cierto? Yo les quiero poner un ejemplo. Si ustedes me quisieran vender algo a mí, ahorita, ¿qué me vendieran? ¿Qué creen que esté necesitando ahorita yo, tal vez? Los hijos de Dios tenemos que ser creativos, ¿ah? A ver, ¿qué le puedo vender al pastor? ¿Qué me vendieras tú, amado? Ya, no te comprara ahorita una chompa. ¿Qué me pudieran vender? Intenten, prueben. Lo que Dios nos pudiera dar para hacer negocio, le podríamos vender ganado, chancho, ¿Ya? gallinas. No quiero ahorita chancho ni gallinas. ¿Qué me pueden vender? ¿Qué creen que yo ahorita esté necesitando? ¿Qué están viendo ahorita? Que tal vez digan, ¿qué le puedo vender ahorita al pastor?
No. ¿Ah? ¿Qué? No, ¿se dan por vencidos? ¿Ah? ¿Una qué? Ah, no, nada, todavía, ¿no? No, se dan. Una silla. Claro, porque ustedes están sentados y yo estoy de pie. No, ¿o sí? ¿No es cierto? Pues, ahorita yo necesitaría una silla, pero no puedo predicarte sentado, pero necesito una silla. Ahora, si ya sabes que necesito una silla porque tú estás sentado y yo de pie, ¿en cuánto me la venderías? ¿En cuánto me venderías una silla, Wendy? No sé, ponle un precio. Yo ahorita necesito una silla. ¿Ya? Necesito una silla para estar más cómodo. ¿Cuánto me venderías? $10. ¿Ya? ¿Tú, Ani? En $60. Está caro, pero yo le compré acá la de 10. ¿Ya? ¿Tú, ñañita, en cuánto me vendieras? Una silla. Una buena silla. ¿Ya? $30. 30. ¿Usted, amada? $12. 12 acá. 20. En 20. ¿Ya? Eso se llama mercado y demanda. Acá puso 10, 12, 30, 20, 60. ¿No es cierto? Ahora, si tú crees que Ani me va a vender la misma silla en $60, ¿qué tendría que hacer Ani para que le compre a ella y no le compre a ustedes? ¿Cómo me convence de que yo le compre la silla de 60 y no le compre acá la que me quieren vender en 12? ¿Ah? Puede ser, pero ¿qué más daría? ¿Qué creen? ¿Qué harías tú, Ani? Para que yo te compre a ti. ¿Ah? ¿Será? Pregúntenme qué haría yo. Si yo tuviera que venderle una silla a alguien que está parado y tengo competencia. No, porque no quiero bajar mi precio porque sé que mi silla es buena. Pero me molesta la competencia. ¿Qué hago? Le compro todas las sillas a mi competencia. Cosa que el que me tiene que comprar la silla a mí no tiene dónde comprar y solo me tendría que comprar a mí mi silla de $60. ¿Sí o no? ¿Pega o no pega? Eso es mentalidad de reino. Si yo quiero vender una silla a alguien, pero mi silla no la puedo bajar de precio porque sé que vale los $60 bien pagados y le va a aguantar los $60, pero mi cliente pues no sabe que mi silla es de tan buena calidad, pero no quiere comprar porque uno le ofreció en 12, aunque sea físicamente igual, sirva para lo mismo, pero la de 12 tal vez le va a aguantar, no le va a aguantar tanto y se va a desoldar, la mía le va a aguantar hasta para sus bisnietos. Pero él no sabe eso porque nunca ha comprado una silla mía. ¿Qué tengo que hacer? Eliminar mi competencia. Comprarle a toda mi competencia las sillas. Entonces, si Wendy me quiso vender, ¿a cuánto me querías vender, mija? 10. ¿Y tú, ñañita, 12 me dijiste o 20? 30, me dijiste, 30. Entonces yo cojo y Wendy no me va a querer vender su silla a 10. Le digo, te pago 40 por tu silla y por tu silla. ¿Le pago más? ¿Me va a querer vender? Sí. Eso hizo una marca, Coca, puntos suspensivos, no puedo decir por redes sociales, a una marca de aquí de Ecuador que se llamaba Fru y punto. ¿Ya se acuerdan de esa? ¿De esa marca? Nacional de Free. Sí, sí. ¿Qué es lo que hizo la otra marca? Compró todas las jabas de esa empresa de gaseosa nacional. Ahora otra vez está esa marca de nuevo en el mercado, pero ya no tiene tantas botellas retornables, sino solo desechables. ¿Qué hizo la competencia? La Coca compró todas sus botellas y todas sus jabas que había en las tiendas. Iba a las tiendas y le decía, véndame todas las botellas de esa marca nacional. Y el tendero, ¿y cuánto me va a dar? Tanto. Ah, ¿en serio? Llévese. Y así hicieron quebrar a la otra, para no tener competencia. Entonces, van a decir, pero bueno, la otra sigue haciendo jabas y gaseosas, ¿no es cierto? Pero le tocaba reinvertir otra vez en jabas y en botellas, porque en esa época, cuando yo era niño, había las botellas máximo, la de litro, que era en vidrio. Entonces, para una empresa invertir millones para otra vez producir tantas botellas para volver a llenar el mercado, le resultaba una inversión demasiado grande y quebró. ¿Captaron? Así ellos garantizaron que les compren más a ellos. Y acapararon hasta el mercado de los que les gustaba esa gaseosa nacional.
Entonces, si tú quieres vender a alguien, tienes que acaparar. Eso es mentalidad de reino. ¿Me captaron? No es actuar mal. Se llama ser astuto. Porque no es que le estás robando a la competencia, le estás comprando. Yo cojo y le compro las sillas e incluso le estoy pagando el doble. ¿Ya? Me adueñé de todas las sillas, con eso pues el otro va a ir a comprar. Oiga, ¿tiene sillas? No, sabe que se me agotaron. ¿No les ha pasado que cuando hay un producto que se necesita con urgencia se agota rápido? Cuando estábamos en pleno COVID, no había las mascarillas, las buenas que eran las KN, que ahora te cuestan centavos, en esa época te costaba unas $5. Y solo le vendían a personal médico. Para tú conseguir una mascarilla, chúticas, tenías que ir donde el fabricante. Y el fabricante te decía, bueno, sí te vendo, pero mínimo me tienes que comprar una caja de 1000. ¿Ya? Entonces presionó a que le compren solo a él. Le agarraron. Así hay que ser en el reino espiritual. ¿Ya? Tienes que destruir o aniquilar o anular a lo que te está haciendo estorbo. ¿Le captaron? Si en el reino espiritual hay mucha opresión, mucha oposición, no te deja avanzar. Tienes que acabar con eso. Tienes que bloquearlo. Tienes que tomar su territorio. Tienes que tomar la posesión que él tiene. Y esas son finanzas en el reino espiritual, porque en el reino espiritual Dios hacía que su pueblo tomara terrenos. Al tomar terrenos, ese pueblo enemigo era despejado. Y su pueblo se plantaba ahí y crecía y era próspero. Entonces, para tú ser próspero en el reino espiritual, primero tienes que tomar territorio. El territorio del ser espiritual que te está drenando, esa sanguijuela espiritual que te está drenando las finanzas, que te tiene sitiado. ¿Ya? Hay muchas historias en la escritura que dice que muchas veces el pueblo de Israel fue sitiado, fue cercado. Incluso cuando está el profeta Eliseo, me parece que hubo un sitio en la ciudad. ¿Ya? Y no entraba comida, no salía comida, no podían ir a comprar ni les podían vender. ¿Ya? Y hay historias en la escritura que dice que incluso las mujeres planeaban comerse a sus hijos. Y decían, primero le cocinamos al tuyo y después al mío. De locos. ¿Ya? Eso causa sitiar una ciudad. Entonces tú entiendes que cuando las finanzas no fluyen, hay un estancamiento, es porque el enemigo te ha sitiado. ¿Y qué tienes que hacer? Guerra. Y clamar a Dios para que confunda al enemigo. ¿Estamos? Porque tú tienes que entender que está bloqueando el ingreso y salida. Porque para que las finanzas se te activen, tiene que haber un ingreso de dinero y también una salida de dinero. No, pastor, yo quiero que solo me ingrese, sí, pero también tienes que comprar para volver a aumentar y seguir comprando y seguir vendiendo. Tiene que haber un movimiento de finanzas, un flujo de dinero, ¿ya? No te puedes dedicar solo a vender, tienes que comprar también para poder vender. ¿Ok? Entonces tú tienes que entender qué área o en qué parte del área espiritual tus finanzas se bloquearon. ¿Ya? Porque no es cuestión de acaparar mucho si primero lo que tienes no lo dominas. Entonces hay gente que quiere, compra acá y compra allá y compra acá y compra allá. Ya, está bien, pero estás dominando la matriz, lo principal. Porque el asunto es que para que tú compres allá, tiene que haberte salido de aquí. Y lo de aquí sustentarse solo para que te genere un capital para poder comprar lo de allá. Y cuando compres lo de allá tiene que sustentarse solo, no con lo de acá. Porque si no, lo de acá lo de allá se le vuelve carga a lo de acá. ¿Estamos? Entonces tú tienes que entender cómo mover tus finanzas en el reino. ¿Ya? Y por eso les ponía ese ejemplo. Uno tiene que aprender a ver la necesidad de la gente. ¿Ya? ¿Qué necesita esa persona para yo poderle vender algo? Para generar algo. ¿Ya? Entonces, cuando Dios quiso impactar el reino de los hombres, tenía que haber, y hay, una necesidad de Él. Entonces, Dios envió a su Hijo porque es lo que necesitamos. ¿Ok?
Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. En Salmos 3, que estaba leyendo en el momento de empezar con la reunión de hoy, en Salmo 103, versículo 5, dice, Él llena mi vida de bienes. En la versión traducida. En la versión Biblia al día dice, Él llena mi vida de bienes. ¿Ok? Él llena mi vida de bienes. Mi juventud se renueva como la del águila. Él llena mi vida de bienes y mi juventud se renueva como la del águila. En la versión Biblia al día. Salmo 103, 5. ¿Ya? Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 39, Padre, leo tu palabra en el nombre de Cristo, guiado por tu Espíritu Santo, dice, José fue llevado a Egipto, y Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia, un egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo había llevado allá. Yahweh estaba con José, o Jehová estaba con José, y él se enriqueció mientras estuvo en la casa de su amo, el egipcio. Se enriqueció mientras estaba en la casa del amo, el egipcio. Ahora, ¿ustedes han visto alguna vez un esclavo que se enriquezca? Un esclavo es esclavo y no se enriquece, porque el esclavo nació esclavo, vive en casa de esclavo y muere como esclavo. Pero aquí dice enriqueció. ¿Por qué un esclavo enriquece en la casa de su amo? Si un esclavo está diseñado para ser esclavo. ¿Pero por qué enriqueció? Porque tiene el don. Y ni siquiera porque aprendió del amo, sino que el amo necesitaba de él porque sabía que él tiene el don para producir cosas. Por eso Egipto esclavizó a Israel, porque necesitaba la prosperidad que portaba Israel adentro, en su alma, en su esencia. Egipto fue próspero cuando tú lees la historia de que estaban el faraón de esa época esclavizó a las mujeres y quería que las mujeres les hagan abortar y perder sus hijos, pero las parteras decían, no, las mujeres hebreas son muy fuertes y dan a luz antes de que nosotras lleguemos. Y dice que nos atormentaba con más carga, con más yugo en ellas. Y les hizo construir 2 ciudades. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, Egipto fue próspero por el pueblo, no porque Egipto tenía dinero. Y si Egipto tenía dinero, necesitaba a alguien que lo mueva, y era el pueblo de Dios. ¿Me están captando? O sea, el pueblo de Dios tiene la clave, que aunque aún así te esclavicen, tú tienes la unción adentro para mover las finanzas, incluso las del mundo. Si Egipto no esclavizaba al pueblo de Dios, porque igual fue una profecía que Dios lo dijo que tenía que ser así, pero si Egipto no esclavizaba, Egipto no hubiese tenido ni siquiera lo que es hoy, lo que la gente se vaya, mira y dice, wow, esas construcciones, esas esfinges. ¿Ya? ¿Estamos? Por eso el faraón no dejaba ir al pueblo, porque lo necesitaba. Y obviamente Dios endureció su corazón y todo, pero eran útiles para él. Construyeron ciudades, construían sus templos, manejaban agricultura, producían el alimento. Entonces el mundo era bendecido por los hijos de Dios. Y el faraón aquí era bendecido porque un hijo que portaba esa unción se metió ahí. ¿Ok? Voy a leer de nuevo. Versículo 2. Y Dios estaba con José, y él se enriqueció mientras estuvo en la casa de su amo el egipcio. Y ojo que pues José no fue sin un centavo allá. Pero me atrevo a decir que pues es uno de los pocos esclavos que la Biblia menciona que siendo esclavo fue enriquecido. Porque el pueblo israelita, cuando estaba siendo esclavo, de cierto modo era muy martirizado. Pero José fue uno de los pocos que siendo esclavo enriqueció. Pero el resto del pueblo que estuvo después de José fueron martirizados y abusados y literal ahí sí esclavizados y viviendo como esclavos.
¿Ya? Cosa que Moisés tuvo que ir a liberar a su pueblo. ¿Ok? Su amo vio cómo Dios estaba con él. Aunque los egipcios adoraban a deidades caídas, demonios, ángeles caídos, no podían negar que Dios está con él. Hasta la gente atea tiene que reconocer que Dios está contigo. Porque donde tú vas, haces que eso se mueva, haces que eso produzca. No es el negocio, no es lo que compras, no es lo que te pusiste, es lo que Dios puso en ti. Es que Dios está contigo. Entonces Dios no estaba con los egipcios, estaba con el pueblo. Y al estar Dios con su pueblo, el pueblo que estaba con los egipcios hacía que los egipcios prosperaran. ¿Ya? Porque Dios tenía que hacer que su pueblo prospere. Entonces los que están con el pueblo crecen. Entonces tú tienes que entender que aunque digas, ay, es que yo trabajo en un sitio, o yo tengo mi negocio propio, pero Dios te dio la capacidad de. ¿Por qué? Porque simplemente Él está contigo. Y a Él estar contigo, te tiene que ir bien en todo. Porque no dice la Escritura que el que está con Dios todo le va mal, y todo le va un desastre, y pasa quebrado, y pasa endeudado, y pasa enfermo. No dice eso la palabra. Dios no te trajo a este planeta porque lo que Dios te da no añade tristeza, no añade carga, no añade pobreza, trae felicidad. ¿Ya? Dios no te hace casar para que sufras, porque si no, pues algo no cuadra. Claro, porque los patriarcas que consiguieron esposa, pues los manes estaban felices, ¿no? El único que se quejó de su mujer fue Adán, pero porque pues la falla fue él porque no obedeció a Dios. ¿Ya? ¿No es cierto? ¿Estamos? Entonces, cuando Dios te da algo, no te tiene que traer carga. Entonces, si la deuda es una carga, es porque Dios no trajo eso. Si la deuda te atormenta, es porque Dios no trajo eso. La trajiste tú, porque la adquiriste sin preguntarle a Dios, o la adquirimos sin preguntarle a Dios cómo hacer eso. Porque nos guiamos tal vez por la ambición, o por querer hacer las cosas bien. Pero a Dios le gusta ir suave. Solo cuando Él quiere hacer algo grandioso, acelera el milagro y convierte el agua en vino en ese momento. Pero de ahí le gusta ir suave. ¿Por qué? Porque quiere que su pueblo vaya desarrollándose y madurando en el área financiera y en el área espiritual. ¿Ok? ¿Por qué te hablo de esto? Porque puede que se vengan tiempos al planeta que si tú no ahorraste, te fregaste. Puede que se desate una crisis financiera que si tú no supiste guardar, te fregaste. Si tú no supiste separar un porcentaje, te fregaste. Si tú pusiste tu confianza en el área financiera del país o en los bancos, te fregaste. ¿Ya? El sistema te ha enseñado a que tienes que poner tu dinero en el banco. Ay, yo no sé si seguir porque... ¿Sigo? ¿Seguro? El banco no es el mejor aliado de tu dinero, porque el banco necesita tu dinero para hacer dinero. Entonces, con tu dinero, el banco presta plata a otro. Entonces, cuando tú dices, voy a poner este dinero a plazo fijo para no gastarme, sí, te lo hacen ver como que así no me voy a gastar. O sea, tú mismo estás diciendo, soy desordenado financieramente y si no lo pongo en un sitio donde no lo pueda coger, me lo acabo. Entonces, el problema no es el banco, el problema eres tú que no sabes contenerte. ¿Ya? Porque antiguamente no había bancos. ¿Y cómo crees que Abraham era próspero? Abraham no decía, ¿y ahora dónde hay un banquero para poner? No. Abraham era próspero y usaba lo necesario. El resto lo tenía ahí. El sistema es el que te hace pensar que necesitas del banco para poder tener dinero. Y no te das cuenta que es el banco el que necesita de ti para poder producir dinero. Entonces, no, yo no. Tú eres más estable que el banco. Pastor, ¿está hablando en serio? Sí. Porque si toda la gente sacara el dinero de los bancos se van a pique. Es el pueblo que hace que los banqueros sean lo que son. Entonces, si con tu dinero un banquero llega a estar incluso hasta en la presidencia, ¿por qué no usas eso para ti? No. Yo quiero que despierten, Allah. Se eleven
¿Estamos o no estamos? ¿Le captaste, príncipe? Sí. Entonces, ay, voy a pedir un préstamo al banco. El banco te está prestando tu propia plata, ñaño. Así de astutos son. Entonces tú pones tu dinero a plazo fijo y dices, ay, no puedo sacar la plata para no gastármela, pero le voy a poner a que ponga interés. Y es el banco quien te pone el interés. Ni siquiera te hace escoger el interés. Y es el banco que, bueno, te dice, pues lo puedes, si le sacas en tanto, te pago, ganaste tanto, tanto. Pero mientras tu dinero está ahí, ¿por qué el banco te dio esta fabulosa idea de que no saques tu dinero para que no te lo gastes? No es eso, no es que al banco le interesa que no te gastes tu dinero. Lo que el banco quiso es inventarse una forma para que tú no puedas sacar tu dinero en un año mientras él hace plata con tu dinero. Porque mientras tú le das $10,000 al banco, te dice, entonces le va a poner por un año, ok. Entonces yo con ese año esos $10,000 le puedo prestar al vecino que me está pidiendo $10,000 y le cobro el triple de interés y ese vecino me termina pagando 40,000, pero le presté 10,000. ¿Así hace el banco? Sí. ¿O no? Sí. Ah, el banquero es un genio, obvio. Hace dinero con plata que no es de él. Entonces la gente millonaria hace su riqueza con dinero ajeno, sin poner un centavo. Solo pusieron su cerebro. ¿Le agarraron? ¿Estamos acá o no? Entonces mira cómo facilito un tipo se hizo millonario con dinero ajeno. Solo se le ocurrió una idea de coger y poner un edificio, poner que diga banco y le diga, oye, yo te puedo hacer ganar interés. Ay, ¿cómo? Verás, dame tu dinero, espérate 3 meses y te devuelvo el doble. Wow, a ver, toma. Y de paso yo te lo guardo para que no te lo gastes. Uy, qué buena onda. Toma. Y el tipo ñaca, ñaca, se va donde otro y le dice, oye, tú necesitas dinero para tu negocio, ¿no es cierto? Sí, te presto 10,000. Con tanto de interés. Me pagas tanto, pero me tienes que pagar en 3 meses. ¿Por qué? Porque al otro le dijo que lo tiene que devolver en 3 meses. Entonces, en esos 3 meses, él recibió 10,000, le devuelve los 10,000 al resto, pero como al otro le prestó con interés, ahora tiene 100,000. ¿Estamos o no? ¿Necesitas del banco? No. Necesitas ser ordenado con tu plata. Porque el sistema te obliga a depender del sistema bancario. Porque si no tienes plata en el banco, no te dan tarjeta de crédito. Si no tienes tarjeta de crédito, si no abres una cuenta, no eres una persona económicamente estable. ¿Por qué, pues? Para el buró de crédito. Y es absurdo porque necesitan que te endeudes para que puedas tener un buró de crédito, para que puedas endeudarte. O sea, exacto. O sea, el buró funciona si es que te endeudas. ¿What? Yo no quiero endeudarme. Porque necesitan ver tu capacidad de pago. ¿Y para qué rayos quieres saber el banco mi capacidad de pago? ¿A él qué le importa? Porque quieren controlarte. Para poder ofrecerte cosas para que te endeudes más. La hermana de un amigo, ella se compró un carro de $40,000 de contado. Entonces ella dijo, a ver, si yo voy a una financiera y me compro un carro, me endeudo, está bien. Si Dios te provee, está bien, no digo que no. ¿Ya? Pero ¿sabes lo que hizo ella? Ella era tan ordenada en sus finanzas, o es más bien, ¿ya? Que dijo, a ver, si yo saco un carro de contado, tengo que dar tanto de entrada, que sí lo tengo, ¿ya? ¿Ok? Y financio el carro y me toca pagar pues 1,000 mensuales por 5 años, ¿ya? Le agarraron. Termino pagando tanto. Entonces el carro de 40,000 me costó 60 al final. Entonces ella, ¿qué dijo? Me voy a ahorrar en la misma cantidad de dinero haciendo como que le estoy pagando a la financiera, pero la guardo. Y así hizo. Cada mes cobraba su sueldo y guardaba los 1,000, guardaba los 1,000, guardaba los 1,000. Tuvo los 40,000 antes de los 5 años, por decirlo así, por ponerte una cifra, whatever, soltándole. ¿Ya? Cada mes guardaba $1,000. Entonces por 5 años, pues tuvo la plata. Cogió, se fue al concesionario y dijo, quiero ese carro. No, lo que pasa es que ya le ofrecimos a un señor, tengo la plata en efectivo. ¿Qué? No, pero es que ¿cómo sí? Pero ¿y cómo? ¿A qué se dedica? No, pues yo trabajo en una oficina, sino que me ahorré durante 5 años, quiero pagarles de contado. ¿Quiere mi plata? No, sí, pase. ¿Qué concesionario va a querer que le sueltes 40,000 ahí? ¡Pah! ¡Oh! Entonces ella no necesitó endeudarse porque era ordenada en sus finanzas. No necesitó del banco, no necesitó de encargarle su dinero a alguien para que no gastárselo. Simplemente fue ordenada, fue disciplinada, tenía carácter.
que es lo que necesitamos desarrollar para ser financieramente prósperos como el reino de los cielos lo dice. Pero hay que ser ordenados. Entonces no es cuestión de endeudarse como loco y comprar como loco. Es lo poco que tienes, saberlo manejar. Y con eso desarrollarlo. Por eso el profeta, cuando fue donde la mujer viuda, le dijo, pues a ver, ¿qué tienes? Tinajas, aceite, vamos, pide tinajas, coge y empieza a llenarlas con aceite. Empezó con lo que ella tenía en casa. ¿O no? Y ya. Empezó con lo que tenía en casa. O sea, le dijo, Dios quiere que arranques con tu habilidad, que uses el talento, el don. Por eso el que tenía tantos talentos los cogió, los puso a producir. Yo sé que dice, ay, les puso en el banco y desarrolló interés. Sí, yo sé que sí. Funciona, sí. Pero hay la otra forma, que no tienes que meter en el banco. Es que el banco me hace producir interés. Bueno, ya, el banco te hace producir interés. Pero si tú coges y lo inviertes y pones un negocio y produces, vas a generar más rápido interés y más ganancia de lo que el banco te da en un año, ¿sí o no? Pero ahorita en el SRI, por lo menos si usted compra algo de contado, usted tiene que justificar ese dinero. Y si no utiliza el banco para el SRI, es como que imagínense, adquirido ilícitamente. Qué bueno que dices eso. ¿Te das cuenta cómo es el sistema? A eso es a lo que voy. Te obliga. ¿Por qué? Porque al obligarte al hacer eso, el sistema, el servicio de rentas internas, ¿ya? Te obliga a sacarte plata. ¿No es cierto? Porque tú al declarar eso, creo que tienes que pagar un valor, un impuesto, ¿ya? O sea, ¿te das cuenta cómo el sistema te... ¿Me captaron? Estamos acá. Entonces, el asunto es que hay gente que literal, yo conozco gente que no depende del sistema y les va bien. ¿Es difícil o no? ¿Qué creen? Es que aquí tenemos dos chicas que se dedican a la contabilidad, ¿sí o no, Wendy? La Wendy está que le mete números ahí. ¿Ah? El sistema te obliga a endeudarte. El sistema te obliga. Es que el problema es el sistema. No es Dios, es el sistema del hombre el que te esclaviza. Es el sistema del hombre que te quiere ponerte esclavo. ¿Estamos? Que quiere controlarte, porque a eso es a lo que vamos en esta época, que el gobierno te controle. Porque quieren saber todo. Por eso todo lo digitalizan. ¿Estamos acá? Ay, ay, ay. Versículo 3. Su amo vio cómo Dios estaba con él y que Dios prosperaba todo lo que él hacía. Dios prospera todo lo que tú haces. Dios prospera todo lo que tú haces. Tú lo haces y Dios lo reproduce. Tú te mueves y Dios lo reproduce. Lo que tienes que hacer es asegurarte de que Dios esté contigo. Si Dios está contigo, todo lo que tú tocas prospera. Y para que Dios esté contigo, tienes que cumplir sus mandamientos. Deuteronomio 28. Si cumples mis leyes. ¿Estamos? Si cumples mis leyes, mis mandatos, estas bendiciones te perseguirán. Serás próspero en esto, 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 próspero en esto. Es más, ni siquiera la enfermedad te persigue. ¿En serio? Pastor, ¿es verdad? Sí, porque cuando tú lees la parte de las maldiciones, dice, si no obedeces mis mandamientos, incluso ya habla hasta del cáncer, porque dependiendo de la traducción dice tumores, y tumores es un cáncer. Entonces, ¿por qué se manifiesta el demonio de cáncer? Por desobediencia a la ley, a la palabra. Hay muchas enfermedades en el pueblo por desobediencia de la escritura. Pierdes la protección, pierdes la cobertura, pierdes el cerco, porque el cumplir la palabra hace que Dios ponga un cerco alrededor de ti. Si no, pregúntale a Job. ¿Por qué él hacía lo que está escrito? Entonces había un cerco. Dios ponía un cerco. No eres tú quien hace el cerco, es Dios quien lo hace. Entonces cuando en guerra espiritual te dice, vamos a hacer un vallado, hágale nomás, ñaño, que el vallado hecho por el hombre, el diablo lo tumba rapidito.
En guerra espiritual se conoce que cuando tú estás haciendo las cosas bien delante de Dios, es Dios quien le impide al enemigo meterse en tu territorio. Es Dios quien impide al enemigo tocar tus finanzas, tocar tu salud, tocar tu familia, tocar tu negocio, tocar todo lo que Él te ha dado. Porque lo dijo Satanás en el libro de Job. Tú no permites que se toque, tú pusiste un cerco. No dice, no, Job hizo guerra espiritual y puso un vallado así. No. Porque tú te puedes sacar el aire echando aceite, echando vino, echando sal, lo que sea que eches. Pero si tú no cumples la escritura, el cerco no funciona. Es Dios quien lo pone. Es Dios quien lo pone. Es Dios quien le dice al enemigo, hasta aquí. Es Dios quien le dice al mar, hasta ahí. ¿Estamos? Es Dios en el quien hace el cerco. Entonces, lo que tenemos que hacer es esforzarnos en cumplir la palabra, porque Jesús dijo, si me amas, ok, entonces es el amor a Él lo que te hace cumplir o obedecer la palabra. Entonces, ¿por qué Abraham, por qué Jacob, por qué Isaac eran prósperos? Porque eran obedientes. Sacrifícame a tu hijo. Bueno, ¿a dónde vamos, papá? Pues ya, Dios provee, tranquilo. Ya, sacó el cuchillo, detente, que no le doy de baja. No, ¿seguro? No. Bueno, sé que eres temeroso. Ya. Y el tipo era próspero en todo. ¿Ya? Es la obediencia lo que abre. Pastor, pero dice en la escritura que tengo que diezmar y ofrendar para que él aparte a Satanás o al devorador. Sí, pero igual es obediencia, pues. Tienes que obedecer con ese mandato. O sea, literal, la clave es obedecer la palabra. La clave del éxito de los hijos de Dios es obedecer la palabra, obedecer su palabra, nada más. ¿Ya? Si la palabra lo dice, lo hago. Por amor a quien la escribió. Entonces yo obedezco, soy financieramente próspero en el reino. ¿Estamos? No va a ser de un día al otro, pero pues va camino a. ¿Ya? Versículo 4. José le complacía mientras le servía. Repito, José le complacía mientras le servía. Y su amo lo nombró administrador de su casa. Él confió todas sus posesiones a José. ¿Captaron? ¿Cuál es la clave que él complacía a su amo? Si tú complaces a Dios, Él te hace administrador de todo lo que tiene en su casa. Él aplicaba el principio del reino acá en la tierra. Entonces decía, si yo obedezco a Dios y Él me da todo, pues obedezco a este man y estoy tranquilo, porque entendió que es una autoridad puesta. Le tocó servir ahí, pues sirvamos. Así sea un pueblo pagano, sirvió. Porque a veces somos tan religiosos que decimos, no, yo con ese no trabajo porque es un hijo del diablo, es ateo. No. Demuéstrale cómo somos los hijos de Dios y dale el 100. Uy, no, yo no tengo por qué obedecer a alguien que no cree en Dios. Dios te puso a trabajar ahí, te quiere prosperar, dale. Tú demuéstrale que eres un hijo de Dios, en vez de estarle condenando y mandándole al infierno y diciendo que es un hijo del diablo y que esto, que el otro. Sirve y vas a ver lo que pasa. Tal vez ese loco se termina convirtiendo. O como el amo de José, que dijo, veo que Dios está contigo. ¿Ya? Yo conozco de un muchacho allá en el Valle de Sangoltí que tiene una despensa de huevos grande en el centro del valle. Y él el otro día conversando con él es ya casi creyente, ya falta poquito, ¿ya? Y él me dice que tiene una empleada que es cristiana, ¿no? Y me dice, Pastor Julio, él no es ateo, todavía no es creyente, pero él sabe lo que es ser pastor y todo eso. Me dice, Pastor Julio, vea, le tengo que contar algo. Le digo, ¿qué campeón? Porque le estoy dando consejería a él. Y me dice, ¿sabe que me pasó algo loco el otro día? Mi empleada puso una prédica en la tele. No sé qué pastor es porque no conozco, pero lo único que sé es que gritaba y decía, que gritaba ese pastor.
Yo dije, no, le puso un pentecostés por ahí que estaba metiendo un pito ese bravo, estaba mandando al pan a todos los demonios, ¿no? Y me decía y gritaba, ¡guau! Y aleluya, y fuera, y racatún, racatán, dice cuánto, y decía unas palabras raras, me dice. Yo no sé en qué idioma hablaba ese hombre, dice. No, entonces yo digo, sí, estaba hablando en lenguas, dale, ya. Y me dice, pero verá, lo que me sorprendió es que ese día que mi empleada puso la prédica, vendí todos los huevos y toda la bodega y la despensa que tenía en el almacén, quedó limpio. Y dije, ¿cómo? Y él era en shock porque me decía, no entiendo cómo. Yo le digo, yo sí sé qué es. Me dice, o sea, Dios obró por medio de... Sí. Me dice, qué increíble. ¿Y ahora qué haces? No, yo le hago que todos los días le digo, nomás que escuche a sus predicadores locos gritones, dice. Porque me va bien. Cuando ella no va y no pone las prédicas, no vendo. Ese tipo estaba reconociendo que la cristiana loca, entre comillas, tiene el código para que él venda. ¿Me captaron? Y el tipo me dijo, yo tengo que meterme con el Dios que ella sigue. ¿Estamos acá? Porque dice, el Dios que ella sigue me hace vender hartos huevos, aunque yo no creo en él. Pero porque ella trabaja en mi local, yo vendo. Entonces quiere decir que yo le caigo bien a Dios, así que tengo que ponerme al lado de él. Eso piensa el muchacho. Le agarraron, alaba. Así funcionan las cosas en el reino. Entonces, si esa señora, aunque no es la dueña del negocio de venta de huevos, ella, por causa de que ella está ahí, Dios está con ella, y su jefe entendió que Dios está con ella está contenta porque pues mantiene su trabajo, mantiene su sueldo, y su jefe es próspero y hasta capaz le sube el sueldo. ¿Qué sé yo? ¿Me captaron? ¿Ya? Entonces es lo que tú portas, es lo que tú jalas. Entonces tú puedes hacer que incluso el resto prospere para que a ti te vaya bien. ¿Tú crees que ese muchacho le va a despedir a la señora? Ni loco. Ni loco le va a despedir. Porque es como que la gallina de los huevos de oro en un local de huevos. ¿Ya? Entonces la señora es como la gallina de los huevos de oro, literal. Entonces él entra y está esperando. Ponga la prédica. Sí. No sé qué dice ese man, pero dele. Y él está feliz facturando ahí. Y mientras más grita hay más unción, dele. ¿Ya? Él está así, les gustan los rabacucos y gritones. ¿Ya? Estamos. Entonces tienes que entender, entonces, si Dios por medio de una hija de él desea prosperar a alguien que todavía no cree en él, pero que ya está seducido por la presencia de Dios, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Amén. ¿Cómo no lo va a hacer en tu trabajo, en tu propio negocio, en lo que tú deseas hacer? Pero ¿cómo funciona? No es que se desarrolla por tu ambición, no. Se desarrolla por obedecer a Dios. Así vendas aguas. ¿Me captaron? Así vendas aguas. ¿Qué es lo que yo me he propuesto hacer yo en mi consultorio? Yo le he dicho, Señor, cada persona que vaya a atender, muéstrame su área espiritual en la cual tenga que tratarle. Y cuando le trato ya con los medicamentos y le pongo todo lo que le tenga que poner, le pincho y le recontrarrepincho, yo al final le hago acostar en una camilla, oro por ellas y les hago administración, liberación. ¿Por qué? Porque el rato que entran a la oficina, ellas entran, la gente entra a mi oficina y escucha alabanza, escucha adoración. Y no es que pongo bajito, sí lo pongo medio alto. Y gracias a Dios nadie me ha dicho, oye, bájale el volumen, porque ese rato le echo aceite así. Y ya, digo, fuera. ¿Ya? Entonces ya la gente entra a un ambiente que les influencia. Y al influenciarlos ellos solitos me empiezan a contar sus penurias. ¿Ya? Entonces ahí mientras voy anotando ahí su estado de salud, presión arterial, ritmo cardíaco acá, ay, sufre de esto acá, ya también peso, talla y acá. En un lado anoto el relajo físico y en el otro el espiritual. Y cuando termino la sesión le digo, mira, ¿quieres que Dios te sane? ¿Quieres que Dios haga esto? Ay, sí, ¿qué debo hacer? Ora. Y aunque no lo crean, hay gente que ese rato sale corriendo al baño a ser libre. Me dicen, no sé qué me pasó, pero la oración que tú soltaste, cuando pronunciaste el nombre de ese Dios, me hizo que mi cuerpo se mejorara. Y se van felices. ¿Me captan? Entonces, ¿qué va a hacer Dios? ¿Va a hacer que prospere? Claro.
Porque no me estoy preocupando por hacer dinero, me estoy preocupando por sus almas. Entonces, cuando tú te preocupas por el reino espiritual pone la mirada en ti y hace que te vaya bien en todo. Manda a sus ángeles a tu servicio para que tu pie no caiga, no resbale. Hace un cerco alrededor de ti, abre los cielos encima de ti, hace que todo lo que toques prospere. ¿Me captaron? Pero obedece. Busca almas, lleva almas al reino. Este tiempo Dios me estaba hablando que el pueblo tiene que hablarle a la gente. Yo le predico a la gente que está en mi oficina. Me dicen, ¿en qué trabaja usted? ¿Cuál es su especialidad? Le digo, yo soy pastor y mi hobby es dedicarme a la medicina. Me quedan viendo raro. Y digo, sí, es que trabajo para Dios, literal, le digo. La medicina es mi hobby. Eso me gusta, me entretiene. Pero mi trabajo literal, el que amo hacerlo es a servir a Dios. Ahí se quedan y cuénteme más. Claro, con gusto, mientras les estoy desarmando por ahí. Sí, porque tengo que entretenerles en algo para que no les duela, ¿no? ¿Ya? ¿Me captaron? Hay que ganar almas como sea. Y cuando tú entres a un sitio, identifícate, que la gente sepa que eres un hijo de Dios que tiene un título en una carrera. ¿Me captaron? Que tal vez eres contadora, pero es una hija de Dios que estudió contabilidad. ¿Ya? Que eres un hijo de Dios que estudió ingenierías, ¿no, mijo? ¿Ya? ¿Ingeniería en qué? Civil. ¿Ya? Entonces el trabajo de él es adorar a Dios, servir a Dios. Y su hobby es la ingeniería civil. ¿Ya? ¿Por qué, pastor? ¿Pero por qué debemos identificar aquí? Porque Jesús fue claro y dijo, en los negocios de mi Padre no es necesario estar. Jesús habló de negocios del Padre. Quiere decir que si tú trabajas para el Padre, te tiene que pagar, pues, ¿o no? Jesús dijo, todo obrero es digno, ¿no? Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Y qué se hace en un negocio? ¿Qué se produce en un negocio? Una ganancia. Aunque ese rato no estaba ganando almas. ¿O sí? ¿Qué estaba cuando dijo eso? Cuando dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Era niño cuando dijo eso. Y estaba en el templo, conversando de las cosas de Dios y enseñando. Eso él producía. Hablar de Dios te hace próspero. Por eso esa gente que yo veo que critican a esos pastores que tienen hasta avión, le digo, oye, déjalo. No, es que esos son de la prosperidad. Déjalo, porque al hablar del reino, el reino lo prospera. Dios verá si es que hizo algo torcido, eso es cuestión de Dios y él, no nuestra. Pero si tú quieres lo mismo, pues dedícate a hablar del reino, dedícate al negocio del Padre. Sencillo y ya. Y Dios te va a proveer y Dios te va a sostener. Y si te da un avión, chévere. Si te da un helicóptero, chévere. Si te da un carro, chévere. Si te da otro negocio, chévere. Pero habla del reino, porque hablar del reino te prospera en todo. En todo. Hablar del reino te prospera en todo. Estamos acá. Primera de Juan, casi acabo ya. Jefferson suda y dice, ay no, la frase, esas 2 horas. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Versión Biblia al día. Si decimos que no tenemos pecado, versículo 8 en adelante, estamos engañándonos a nosotros mismos y engañándonos, a reconocer la verdad. Pero si confesamos a Dios nuestros pecados, versículo 9, podemos estar seguros de que ha de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, pues para eso murió Cristo, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, estamos diciendo que Dios es mentiroso, porque según él somos pecadores. La clave acá es confesar el pecado. ¿Me captaron? Cuando uno entiende y confiesa el pecado, estás diciéndole a Dios, ok, reconozco que fallo. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Ya? Y sigo avanzando.
Y Dios ve que estoy obedeciendo su palabra y Él me sigue prosperando. Amén. Volviendo a Génesis 39, en el versículo 5, dice: desde el tiempo que Él lo nombró administrador de su casa y de todas sus posiciones, Dios bendijo la casa del egipcio. O sea, el egipcio reconoció que José era un buen administrador, ¿ya? Y le puso a cargo de todo. Y al haberle hecho eso, al haber honrado a ese hombre, honrándolo con ese cargo, Dios honró a ese hombre, aunque ese hombre era un egipcio, aunque ese hombre adoraba a falsos dioses, pero Dios decidió bendecirlo. No dice que Potifar, creo que era ese hombre, ¿no? No dice que Potifar siguió a Jesús, perdón, siguió a Dios, pero Dios le bendijo. A veces pensamos que tienen que seguir a Dios para bendecir, para que Dios los bendiga. No te digo que no hagas eso, ¿no? Pero mira cómo es Dios, que bendice hasta al que no le sigue a Él, no le ora a Él, por causa de alguien de Él. Por causa de un hijo de Él, Dios bendice a alguien que no conoce de Él, pero que reconoce que ese hijo que está en su casa, Dios está con él. Entonces Dios decidió bendecir a este hombre que se inclinaba ante estatuas de demonios con cabeza de perro, con cabeza de gato, a orar, porque esas eran las estatuas de los dioses egipcios. Y Dios aún así decidió bendecirlo, por causa de el hijo de Dios que estaba ahí. Dios pasó por alto la idolatría de ese hombre. Mira lo que tú puedes causar en la casa de alguien que no conoce de Dios. Dios pasó por alto la idolatría de Potifar. Saber que Potifar se inclinaba a falsos dioses, porque eso Dios repudia. Lo dijo en los 10 mandamientos: no te inclinarás y no te hagas imágenes. Y el tipo Potifar hacía eso, porque era egipcio. Y aún así Dios, por causa de su siervo José, le bendijo al egipcio. A ver, cuando a Dios le da la gana de bendecir a un ateo por causa tuya, ¿cuál es el problema? ¿Por qué te enojarías? Lo hizo por tu causa. Estamos acá. Tú puedes ser la puerta de bendición para otras personas, y esas personas van a reconocer que Dios está contigo. ¿Me captaron? Y bendijo la casa del egipcio por amor a José. La bendición de Dios estaba sobre todo lo que él poseía, y fuera de la casa o en el campo. Todo lo que poseía el egipcio, estaba la bendición de Dios. O sea, el pueblo egipcio veía que Potifar era bendecido por Dios sin creer en Dios y sin adorarle a Dios, por causa del amor que Dios le tenía a José. ¿Cuál es la clave aquí? José nunca se quejó de Potifar o Potifar. Pues lo obedecía. Versículo 6: así que dejó todas sus posiciones al cuidado de José, y a causa de tenerlo a él, no prestaba atención a sus asuntos. Le dejaba todo a cargo, estaba tranquilo, excepto por la comida que comía. Ahora José era hermoso y bien parecido también. Bueno, después viene la tentación que le cayó encima, pero que tuvo que salir corriendo. ¿Estamos acá? O sea, pongámonos de pie, amados. Tercera de Juan, del 1 al 2. En el libro de Tercera de Juan, versículo 1, dice: del anciano al querido Gallo, a quien amo, en verdad. Versículo 2: querido amigo, estoy orando que todo prospere contigo.
Alguien está orando para que prospere con él todo. Ahora yo te pregunto, tal vez alguna vez tú oraste a Dios para que Wendy prospere. O tal vez Wendy oró para que acá la sierva prospere. O tal vez la hermanita acá oró para que Gladysita prospere. O Jimmy oró, qué sé yo, para que la pastora Lucy prospere. Híjole, tienes que orar para que tu hermano en Cristo prospere. Y creo que es una de las pocas oraciones que la gente hace. Porque oramos para que nos prospere. Señor, ayúdame en mi negocio, provéeme. Pero nunca decimos, Padre, la hermana Gladysita, prospérala en lo que esté trabajando, Señor. Que sea la mejor en lo que haga. Y si no tiene negocio o trabajo, dale uno y que sea una maravilla. Pero la mayoría ora para ser prosperado, que no está mal. Pero mira, querido amigo, estoy orando que todo prospere contigo. Híjole, y estés en buena salud. Igual como sé que estás prosperando en el espíritu. ¡Wow! Por favor, orarán así por este siervo, ¿ah? Tenaz. Qué bacán que te suelten una palabra así. Híjole. Pues me puse tan feliz cuando vinieron algunos hermanos y testificaron cuán lleno de fe eres hacia la verdad, puesto que continúas viviendo en ella. Vive en la verdad, se mantiene ahí. ¿Ok? Nada produce más alegría que saber que mis hijitos están viviendo en la verdad. Vamos. En el versículo 5 dice, querido amigo, estás lleno de fe en el trabajo que estás haciendo para los hermanos. Aun cuando no los conoces. ¡Ah, caramba! En el trabajo que haces para los hermanos, servir los negocios del Padre. Tú te dedicas a los negocios del Padre y el Padre se dedica a tus negocios. Pare de contar. Es sencillo. Sencillo, sencillo, sencillo. Tú te dedicas a los negocios del Padre y el Padre se dedica a tus negocios. Tú te concentras en las cosas de Dios y Dios se concentra en tus cosas. Tú te preocupas de las cosas de Dios y Dios se preocupa en tus cosas. ¿Estamos? Repito, querido amigo, estás lleno de fe en el trabajo que estás haciendo para los hermanos. Trabajando para los hermanos. Los negocios del Padre. Jesús estaba dando clases a los maestros de la ley, teniendo 12 años. Y dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. María, José, ahí me toca estar. En los negocios de mi Padre. Tú te dedicas a trabajarle a Dios y Dios pone al reino espiritual a trabajar para ti. ¿Por qué? Porque arriba dice, querido amigo, estoy orando que todo prospere contigo. Todo prospere contigo. O sea, no estaba diciendo que el tipo no era próspero. El tipo era próspero. Y como el tipo era próspero, estaba orando para que todo lo que él tiene prospere con él. Porque tú en el área espiritual puedes ser próspero, pero tal vez tus cosas no están prosperando por algo. Entonces tienes que enfocarte qué pasa ahí. Porque si tú prosperas en lo espiritual, tus cosas tienen que prosperar contigo. Porque no pega que tú prosperes en el área espiritual y tus cosas se queden estancadas. Tú te elevaste y tus cosas se quedaron abajo. No funciona así. Estoy orando para que todo prospere contigo. O sea, tú prosperas y tus cosas prosperan contigo. ¿Me captaron? Todo lo que te rodea, sea físico, material o espiritual, humano o inerte, tiene que prosperar contigo. Tus cosas prosperan contigo, aunque tus cosas no tengan vida literal, pero tienen que prosperar. Tienen la capacidad de que al estar contigo, tú tienes el toque de ser próspero, no millonario, próspero, porque Dios prospera. Y por eso muchas personas religiosas tal vez condenan la famosa doctrina de la prosperidad. Pero es que Dios dice que Él prospera a los suyos. No podemos negar lo que está escrito. Claro que los que manejan esa doctrina te van a decir que tienes que dar más para que te den y dame esto. Ahí sí están manipulando las cosas. Porque la verdadera prosperidad que habla de Dios es que tú tienes que encargarte de los negocios del Padre.
En los negocios del Padre no te dice, dame 3,000 para yo darte 10,000. No dice eso. ¿Ya? No dice eso. Eso ya es manipulación de la palabra. Pero tú tienes que entender que tú prosperas y tus cosas prosperan contigo. ¿Ya? Si la esposa es próspera, el esposo es próspero. Si el esposo es próspero, la esposa también. Y los hijos también. Y la casa también. Y tu refri también. Y tus animales también. Y si tienes vacas, chivos, perros, gatos, prósperos. Prospera todo. Así es. Ay, pastor, pero es que yo busco de Dios, yo busco de su presencia, pero algo pasa. No es que porque buscaste o porque oras o porque ayunas, es que tienes que sentirte próspero espiritualmente, que has crecido, que te has reproducido. ¿Ya? No porque tal vez ores en lenguas o no, o porque tengas sueños o visiones o lo que sea. Es porque tú tienes que entender que tu espíritu creció, prosperó, y ahí tus cosas tienen que crecer contigo. Entonces no se trata de un rito porque cualquiera ora. Porque la Escritura dice, crees en un solo Dios y crees bien. Los demonios también creen. Así está escrito. Entonces no se trata solo de creer. Pero dice, pero los demonios tiemblan de miedo. Tienen ese santo temor, por decirlo así, si es que entra dentro del contexto. Le temen al Eterno. ¿Ya? Tienes que darte cuenta si realmente espiritualmente prosperaste. ¿Y cómo sé que prosperé espiritualmente? Porque tengo que tener ganancias espirituales. Pastor, ¿cuál es la ganancia espiritual? Las almas. ¿Tú crees que Jesús, cuando le estaba enseñando a esos sacerdotes ahí, no les estaba hablando del reino del Padre? De ley, los manes se quedaron locos. Decían, este tipo, ¿cómo sabe tanto? ¿Quién le enseñó? Si tiene solo 12 años. ¿Tú crees que Jesús no les dejó impactados a esos maestros de la ley? Les dejó el cerebro alteradísimo. Como un niño de 12 años que no tenía ni siquiera autoridad para hablar a un sacerdote levita en esa época, se sentó a conversar con ellos y les enseñó del reino. Esos tipos se quedaron alterados. Esos tipos ya no han de haber sido iguales. Eso generó ganancias en el reino, obvio. Tienes que alterar a la gente. Yo en mi trabajo altero a la gente. Así ese rato no me acepten al Señor, pero les mando con el cerebro ya zafado. Cosa que a la siguiente cita vienen, oiga, lo que me estaba contando el otro día estaba interesante. Cuénteme más. Y sigo. Y cuando ya veo que su corazón está ya tocado, le digo, esta es la clave para eso. Yo quiero. Deme, ayúdeme. ¿Cómo lo hago? Y cayó y ya. A veces es ese rato, a veces es un proceso. Príncipe. Sí, ñaño. Es que hay épocas de sub y baja. ¿Ya? Porque Pablo lo dijo. Aprende a vivir en abundancia y en escasez. Pero la palabra no dice que te va a tener siempre en escasez. Que va a haber altos y bajos, sí. Porque la economía de un país va a estar así. Pero toma en cuenta que aunque la economía del país baja, muchas veces la economía de los hijos se mantiene. Por eso Dios a José le hizo tener el sueño, y cuando venían 7 años de escasez, ellos habían ahorrado 7 años antes. Entonces hubo escasez, sí, pero ellos no la sintieron porque habían guardado. ¿Ya? Entonces hay que entender los códigos del reino. ¿Ya? Y no te niego que hay casos de que gente que ha vivido en escasez, pero Dios se ha ideado para proveerlos. ¿Pero por qué? Porque prosperas en el área espiritual. Yo tuve casos de hermanas en pandemia que me llamaban y me decían, Pastor Julito, no va a creer. Yo oré porque le decía, Señor, yo sé que estamos en pandemia, pero ¿cómo quisiera unos cangrejos? Así me llamaban a contar. Y me llamaban a contar y me decía que les golpeaban la puerta. Y llegaba una hermana de ellas y decía, ñañita, estoy haciendo cangrejos, ¿quieres que te traiga un poquito? ¿Qué? Y me dice, pastor, y después a la siguiente semana yo estaba orando y decía, Señor, ¿cómo quisiera una carnecita y una gaseosa? Porque esa sierva en pandemia se quedó sin trabajo. Y dice que a la media hora le golpeaban la puerta. Y llegaba una hermana y le decía, ñañita, mira, te traje lomo fino. Y un paquetico de gaseosas. ¿Qué? Le decía, ¿en serio, ñaña? Sí. Así, a ese nivel. ¿Por qué? Porque ella había prosperado en lo espiritual. Entonces las cosas se daban. A eso es lo que me refiero en la prédica. Nosotros en pandemia, justamente que dice,
Cuéntalo, ñaña. Estábamos en la época de que fue la pandemia, estábamos encerrados, nos bajaron el sueldo ¿Ya? por el hecho de que estábamos así. Ya de la ley esa que pusieron. Sí, Ya. nos bajaron el sueldo. Y como justo cayó por mayo, que era el Día de la Madre y eso, y estábamos, no teníamos qué hacer. Claro, Y encerrados ahí. Y estábamos con mi ñaña viendo Facebook. Y le digo a mi ñaña, ¿qué estás viendo? Me dice, ay, que están haciendo un sorteo de Santa María por el Día de la Madre. Y nos ponemos a ver. Estaban más de 1 millón de personas conectadas desde el live. Ya. Y estaban sorteando cupones de compras. De Ya. $50 de compras, $25 de compras y $100 de compras. Y ellos pedían así como, por ejemplo, una foto agarrada a la funda de Santa María. Y hay que envíe y hacer un sorteo y ganar. Ya. Nosotros no teníamos más que hacer. Y estábamos con mi hermana ahí, ella en su Face y yo en mi Facebook. Y que dice, manden una frase que siempre dice mamá. Y digo, dice, pásame eso que está encima de eso. Siempre que mi mami dice, Ya. mandamos. Y así. Y cuando dice, y nuestra ganadora para una orden de compras de $100 es del Facebook de Wendy K. Y nos quedamos con mi hermana así. Dice, ¡te ganaste! Yo. Y nos ganamos $100 de compras de Ya. Santa María en pleno. Y con $100 ya haces bastante. Ah, Compramos un quintal de arroz que dijimos esto nos dura del año. claro, no se Y daña. lo demás ya compramos así varias cosas. Ya ven, o sea, eso es cuando eres próspero en el reino. Ya, tú declaras palabra y las cosas se manifiestan. Eso es ser próspero en el reino. Así no tengas un centavo en el bolsillo, pero si espiritualmente creciste, prosperaste espiritualmente, así no tengas un centavo, tú declaras la palabra y las cosas se materializan. Así funciona. Eso es ser próspero en el reino. ¿Ya? Ahora, obviamente, si Dios te bendice con el mega sueldo y el mega ingreso y el mega negocio, bacán. Pero el ser próspero es que la bendición te persigue. Así no tengas cuenta en el banco, la bendición te persigue. Así de sencillo. Amén. Vamos a orar para cerrar. ¿Sí? Amado Espíritu Santo, gracias por la palabra que se dio hoy. Tal vez no estuvo pues, manifestada de profecías o de revelaciones o de cosas sobrenaturales, pero Padre, se habló un tema que creo que el pueblo necesitaba entender, o necesitábamos entender. Y yo te doy gracias, Dios, porque tú eres el rey de todo y tú manejas las finanzas del pueblo. Eterno Padre, yo exalto tu nombre y te damos gracias por lo que estás haciendo y vas a seguir haciendo. Bendito Dios, bendecimos la vida de cada uno de los que estamos aquí. Te pedimos, Dios soberano, Rey de gloria, Rey del universo y de todo lo que en él habita. Gracias porque desde hoy en adelante yo creo que tu Espíritu Santo nos va a ir guiando de una forma más poderosa cómo manejar las finanzas. Ayúdanos, Padre, a hacer un plan para poder pagar nuestras deudas, saldar nuestras deudas. Ayúdanos a ser personas que ahorremos, que guardemos y que podamos adquirir las cosas incluso de contado. Pero si aún así nos haces adquirir algo de crédito, que seamos ordenados con ese crédito y sepamos pagar. Y que si así te place, que incluso podamos pagar antes de la fecha establecida. Te damos gracias, Rey soberano, Creador del universo, bendito Dios, por cada hijo e hija tuya acá. Gracias, eterno, en el nombre de Yeshua. Padre, oramos por cada diezmo y ofrenda que se da en esta casa. Bendito Dios, cumpliendo con tu palabra. Eterno Dios, bendice al dador alegre y al que no puede dar también, porque tú amas a todo mundo. Y nos enseñaste ahora que incluso al egipcio lo bendeciste por causa del amor que le tienes a José. Gracias, Dios soberano. Los que deseen diezmar y ofrendar, ahí está el alfolí, amados, pueden hacerlo. Gloria que libera.
Amados, oremos para despedirnos, pues la bendición sacerdotal que todos conocemos que está en el libro de Israel, iba a decir, en el libro de Números. Así está escrito, así Dios quiso que se bendiga el pueblo, amén. El Señor te bendiga y te guarde, que el rostro del Señor resplandezca por tu causa, que el Señor te sea propicio y te muestre su favor y te conceda la paz en el nombre de Yeshua el Mesías. Amados, podemos ir a nuestros aposentos, estamos despedidos, Dios bendiga.